Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Queremos saludar a Cintia Frías, nuestra secretaria que está con nosotros también, y agradecerles a todas, a todos, a todes porque se han anotado en nuestra charla. Sabemos que la convocatoria la tiene Mónica, así que nos sumamos a esto. Y bueno, muchas gracias, Mónica, también por haber aceptado compartir con nosotras esta tarde de feriado, en donde por ahí era mejor tomarse un mate encima con este día tan gris. Agradecemos a Cintia, que nos da la posibilidad de trabajar juntas y en equipo para hacer esto y muchas más cosas que venimos haciendo. Bueno, voy a comenzar a contar un poco cómo pensamos esta charla. Nosotras empezamos a trabajar desde diciembre con una agenda de tareas para tareas para hacer con temáticas específicas, y una de ellas era la del cuidado. Después de planificar, de organizarnos, de pensar un montón de cosas, vino la pandemia y entonces, bueno, uno va haciendo lo que va pudiendo de acuerdo a las circunstancias. Por supuesto que teniendo en cuenta que es súper importante quedarnos en casa, cuidarnos, y es lo que hacemos, ¿no? Trabajar de manera virtual muchísimo, y por eso estas charlas que estamos teniendo. Voy a explicar un poquito cómo viene esta cuestión de los cuidados, de las tareas domésticas y de los cuidados, que es nuestra convocatoria de hoy. Voy a ser bien clara y específica en mencionar las cosas de las que nunca hablamos, ¿no? Las cosas de las que nunca hablamos tienen que ver justamente con las cosas que hacemos sin pensar, sin razonar, y que las tenemos incorporadas a nuestra vida cotidiana. Pensaba esto cuando decía cómo empezar a explicar lo de las tareas de cuidado y tarea doméstica. Pensaba en esto, en un bebé cuando nace, y vos vas a un sanatorio, a un hospital, a donde sea, a ver los bebés que están muchas veces en esas cunitas chiquitas en la maternidad. Son todos iguales, no importa el sexo, no importa el género, son todos iguales los bebés cuando nacen, uno más gordito, otro más flaquito, con distintos colores de piel, pero tienen las mismas características y tienen una necesidad básica imprescindible, que son ellos necesitan, para sobrevivir, los bebés necesitan cuidados, porque si no, no sobreviven. Entonces pensaba esto, pensaba esto y decía, qué increíble que nosotros nacemos tan iguales y después, ¿qué va pasando? Que vamos encontrando diferencias, ¿no? Porque después vamos creciendo y esa igualdad se va perdiendo. Y cuando somos bebés necesitamos que alguien nos cuide para sobrevivir a este mundo. Para sobrevivir, para crecer, necesitamos imprescindiblemente que alguien nos cuide. Después crecemos y cuando somos un poco más grandes vamos viendo que podemos jugar, que los niños juegan, necesariamente van a jugar, y esos juegos van a ser distintos, ¿no? Esos juegos no van a ser iguales para los nenes y para las nenas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se van marcando ciertas diferencias entre nosotros, y las mujeres vamos jugando a la casita, vamos jugando adentro, en la casita también, y los nenes van jugando afuera, salen, corren, juegan a los camiones, juegan a ser superhéroes, y las mujeres nos vamos quedando dentro de la casa aprendiendo a cocinar, a limpiar, y esas son las cosas que hacen que empiece a marcarse la carrera de la desigualdad nuestra. La carrera de la desigualdad comienza en la maternidad y termina cuando nos morimos, porque la desigualdad se hace cada vez más grande. Tratamos de mostrar esta diferencia muchas veces, y eso es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Nosotras con el movimiento de mujeres, nosotras desde la Secretaría de Mujeres, Diversidad, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, estamos trabajando desde el Estado para eso, y hay un montón de movimientos de mujeres que están en esta línea, pero la verdad que nos marca la cultura. La cultura nos marca que nosotras tenemos un rol y que ellos tienen otro rol, y que las disidencias
no existen, porque no se ven, no se visibilizan. Entonces, esa también es una tarea que tenemos que darnos. Cuando pasa el tiempo y nuestra vida va aumentando en años y en experiencia, la división de la que estoy hablando ahora se llama división sexual del trabajo. Cuando la división sexual del trabajo se marca en nuestras vidas es porque tenemos distintas tareas y las tareas que tenemos siempre tienen que ver con el cuidado. Las mujeres y las disidencias solemos hacer tareas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con cuidar de otros en nuestros trabajos remunerados y en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana las tareas de cuidado son lo que nos hace prácticamente ser mujeres, es nuestro ser. Es vamos nosotras y limpiamos, vamos nosotras y cuidamos a los niños, vamos, donde vayamos, vamos con eso. Y es muy difícil, lo estoy diciendo casi ridículamente, pero es muy difícil sacarnos eso de encima. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si vamos por la calle y vemos un nene solo, pensamos, ¿dónde está esta mamá? ¿Cómo dejan al nene solo? En general no se piensa en el padre. Si vemos a un nene o una nena con la cara sucia o despeinado, decimos, ay, la mamá no lo peinó, no lo cuidó, ¿dónde está? Entonces, esas son las cosas, las tareas que nosotros tenemos asignadas culturalmente y es por donde caminamos todos los días. O sea, esto es lo común para nosotras y eso es lo que nos marca muchas veces en nuestra vida y en estos momentos es lo que queremos visibilizar para ir modificando poco a poco. Se han hecho encuestas, se han hecho trabajos que tienen que ver con esto de las tareas del cuidado y nosotras, como decía al principio, estuvimos pensando en la posibilidad, una vez que vino la pandemia, nos encontramos con que no podíamos reunirnos, que no podíamos hacer cuestiones, no podíamos trabajar en grupo, no podíamos ir a lugares. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para acercarnos a las mujeres y a nuestra población de Morón? Y entonces pensamos en esta encuesta. Pensamos hacer una encuesta, que es la que estamos presentando hoy, y en donde nuestro objetivo principal era saber qué estábamos pensando nosotras en Morón, porque uno a veces tiene una idea y la gente, el resto, tiene otra. Entonces decíamos, bueno, nosotras queremos trabajar la agenda de tareas de cuidado y de trabajo doméstico. Entonces, bueno, vamos a preguntarles a las personas en Morón qué les parece que está pasando con esto. Diseñamos una encuesta y empezamos a divulgarla por internet, que eso también, digamos, hay que aclararlo. Nosotros no pudimos ir a ningún lugar a hacer la encuesta, sino que la encuesta la hicimos, toda la gente que respondió fue por, a ver, Graciela, si tenés la ficha para mostrar. Son 567 encuestas las que pudimos hacer creo que empezamos en el mes de mayo, y todas estas encuestas se hicieron en Morón, en distintos barrios. No estoy viendo la ficha, me parece que hay algún problema. Y vamos a presentar la placa técnica que ahí explicaba bien. Graciela, ¿hay algún problema? Si no, yo sigo hablando. Bueno, estuvimos haciendo esta encuesta, nosotros estuvimos recolectando estos datos y nuestra pregunta, nuestra idea principal era cómo se repartían las tareas domésticas en el hogar antes de la pandemia y después de la pandemia. La idea era comprobar si había modificado algo, si estábamos en el mismo lugar, si se repartían o no se repartían las tareas. La idea era corroborar un poco con la gente qué era lo que estaba pasando y también era abierta. Era una encuesta que nosotros hicimos y distribuimos a toda la población. Nos llamaron la atención algunas cosas, ¿no? Tenemos una idea, lo que está saliendo, que ahora no estamos viendo la placa, pero después la compartiremos. Nos llamó mucho la atención que tenemos una idea de que las tareas de cuidado deben ser compartidas. Las tareas de cuidado, por ejemplo, preguntábamos, ¿te parece que los chicos tienen que aprender
hay que enseñarles a los dos por igual, a los varones, a las mujeres, y nos decían, sí, por supuesto, hay que enseñarle a todos por igual, la idea es que todos aprendan y que puedan resolver y cuidar sus cosas. Bueno, eso salió un montón, desde el discurso, desde lo entendido, desde lo conocido, la gente dice que sí, que hay que modificar, que los chicos tienen que aprender, que las tareas tienen que ser compartidas. Pero el resultado, y que nos sorprendió, el resultado es el resultado, ¿no? En que la mayoría de la gente respondió que sí, pero a la hora de contar cómo estaban repartiendo las tareas ahora, 9 de cada 10 personas estaban en la misma situación de antes. La idea era modificar, sabíamos que teníamos que modificar, pero evidentemente no se estaba modificando y la mayoría respondió en esta encuesta que estaban haciendo más o menos lo mismo que antes. Otra cosa que nos llamó la atención, otra cosa que nos llamó la atención, que también en esta misma línea que estaban diciendo que no podían, que estaban compartiendo las tareas de otra manera, en que lo único que se vio que más o menos hay equidad de género en la repartición de tareas es en las prácticas de ir a comprar. O sea, las tareas del hogar, ir a comprar es la única tarea que hacen hombres y mujeres más o menos por igual. Pero después las otras tareas, que son limpiar, cocinar, atender a los niños en el tramo pedagógico, eso no está pasando. No está pasando, y no solo no está pasando, sino que se ve también la dificultad importante que muestran las mujeres, porque también había varias preguntas que tenían frases específicas para contestar, digamos, alternativas. Seguramente muchas de las que nos están escuchando han hecho la encuesta. Y se acordarán. Bueno, a dónde iba era esto. Si la tarea era medianamente compartida, era la única, era la de las compras. Y después, las otras tareas, si bien había varones que acompañaban, lo hacían en este sentido, acompañando, pero las mujeres lo que respondían es que ellas tenían que organizar. Y entonces yo me imaginaba, bueno, el varón diciendo, bueno, yo ayudo a los chicos con la tarea, decime dónde está el libro, decime qué es lo que tienen que hacer, decime dónde está la cartulina si le pidieron hacer algo. O sea, esta cuestión de la organización la tienen igualmente las mujeres. Antes de la cuarentena, acá tengo este dato que por ahí grafica bastante, una de cada 4 personas reconocen a las mujeres como las organizadoras. ¿Las organizadoras qué significa? Es una carga emocional. Las mujeres tenemos, esto que yo decía antes, las mujeres aprendemos desde pequeñas a hacer las tareas del hogar y a saber cómo funciona el hogar. Y eso uno lo aprende haciéndolo, y haciéndolo viendo a su mamá, viendo a su abuela. Entonces, la carga que eso significa de organizar todas las tareas del hogar, pero a su vez saber cuándo hay que hacer las compras, cuándo hay que llevar a los niños a vacunar, cuándo hay que reunión de padres y tener todas esas cosas en la cabeza, eso es una carga emocional que nos deja toda la responsabilidad a nosotras y que ahora en tiempos de pandemia genera un enorme cansancio que las mujeres manifestaban en 2 frases que nosotras decimos a diario, y es, no me alcanza el tiempo. Era impresionante leer la cantidad de mujeres que contestaron, no me alcanza el tiempo. Y a su vez, la otra frase que también era muy importante, que sobresalía un montón, era, estas cosas, más allá de toda la encuesta, estas cosas yo las hacía siempre antes. Entonces, bueno, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la dificultad enorme de ir avanzando tan lentamente que estamos sabiendo, gran parte de la sociedad hoy está sabiendo que las mujeres no solo ellas tienen que hacer las tareas,
las disidencias existen y están y son muchas veces aliadas en estas tareas y existen como trabajadoras femeninas. Y por otro lado, no estamos pudiendo hacer práctica esto. No estamos pudiendo incorporarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos preguntábamos esto nosotras cuando veíamos la encuesta. Si nosotros ahora que estamos encerrados en casa no podemos compartir las tareas, vamos por mal camino. Porque la verdad que esta es una oportunidad para que nos acerquemos, redistribuyamos, busquemos la manera de acercarnos de otra manera al funcionamiento del hogar, al funcionamiento y al conocimiento de lo que pasa en la casa, de lo que pasa con los niños, de lo que es la crianza, y algo de lo que todavía no hablé, que es todo el cuidado de las personas mayores. Las personas mayores también deben ser cuidadas, y las personas mayores son cuidadas por otras mujeres. Hay un montón de mujeres que se van a sentir identificadas con esto que digo, que tienen que cuidar a su suegra. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque siempre está el ejemplo machista de que la suegra es una bruja y en realidad las mujeres solemos cuidar a nuestra suegra. Ejemplos hay miles y la tarea es enorme porque también existe todo un universo de mujeres que salen al mundo y que además de trabajar gratis en sus casas, trabajan fuera de sus casas como voluntarias en comedores, merenderos, iglesias que tienen roperos, que ayudan a la gente, trabajos voluntarios en donde nosotras lo sentimos como nuestra tarea. Y eso también es parte de una militancia que se hace. También hay un montón de mujeres que militan en ese tercer tiempo, como lo llamo yo, esa tercer jornada de trabajo, ¿no? Porque tenemos un trabajo, otro trabajo en casa, que por el trabajo en casa no nos pagan, y el otro trabajo que es la militancia o el acompañar en una tarea, suele ser colectiva, ya sea militancia política o en una militancia en un comedor, en un merendero, y todas estas tareas también son de cuidado y tampoco son reconocidas. Así que bueno, tenemos como un universo enorme para trabajar y para pensar políticas públicas que acompañen esto, y ahí es donde ya le voy a dar la palabra a Mónica, porque ella viene pensando hace tiempo esto, pero tenemos que pensarlo juntos como personas, como colectivo de mujeres, como colectivo de disidencias, lo tenemos que pensar como organizaciones sociales, esto que yo hablaba de los merenderos, hablaba de los comedores, que son lugares que tienen mucha importancia en la sociedad. No son, sobre todo en estos momentos que estamos en pandemia, hay un montón de mujeres que están cocinando, exponiendo su vida a contagiarse y están trabajando gratis. A lo sumo, están recibiendo de algún lugar elementos para cocinar o alimentos para cocinar, pero lo están haciendo gratuitamente. Y esto viene pasando hace muchos años. Entonces, bueno, queríamos destacar algunas de estas cosas. Nosotros vamos a compartir todas las placas de toda nuestra encuesta y el procesamiento de los datos va a quedar colgado en nuestra página para que todos lo vean, lo utilicen, y nosotras vamos a seguir trabajando con este tema, pero bueno, queríamos compartir así brevemente esto y dándole el marco a la institucional que tiene que tener esto, pensando en políticas públicas que nos puedan acompañar, ayudar y buscando soluciones de fondo, porque soluciones de fondo significan no quiero decir no pagarle a los merenderos, porque sí, la mujer que cocina en un merendero merece un sueldo, y capaz que el merendero hace un laburo súper importante, no quiero desmerecer eso, pero sí digo, nosotros tenemos que buscar la manera de que las mujeres, en principio, se visibilice el trabajo de todas aquellas mujeres y disidencias que hacemos estos trabajos, se visibilice profundamente, no gracias,
porque eso ya lo tenemos. El agradecimiento y el reconocimiento de algunos sectores de la sociedad que nos agradecen, lo tenemos, pero necesitamos un reconocimiento real y más profundo, y después profesionalizar y visibilizar todas las tareas que están circundando a nosotras las mujeres que hacemos estos trabajos que tienen que ver con el cuidado. Y que el cuidado es un derecho. Es un derecho para sobrevivir y que todos y todas y todes necesitamos ser cuidados para sobrevivir. Entonces no es una cuestión menor. Voy a terminar y voy a decir lo último que nos llamó la atención, me estaba olvidando, lo voy a mencionar nada más, que esta encuesta no era para mujeres, esta encuesta era para todes. Y pasó que la contestó en su mayoría, no recuerdo ahora el número exacto, pero yo creo que en un 90% lo contestaron las mujeres. Entonces esto también nos generaba preocupación porque decíamos, entonces, ¿qué significa? ¿Que solamente a nosotras nos preocupa esto? Y si esto nos preocupa solamente a nosotras, ¿cómo vamos a hacer para modificarlo? Es importante seguir indagando por ese lado, porque si bien la encuesta fue repartida en un montón de lugares, hubo mujeres que lo hicieron y no lo compartieron ni siquiera con sus compañeros. Entonces, queremos visibilizar esto también. Nosotros a veces tenemos tan incorporado esto como nuestra tarea que nos cuesta salir de este lugar y nos parece súper importante seguir hablando de estas cuestiones. Así que bueno, les agradezco y ahora le damos la palabra a Mónica. Sí, por favor. Mónica. ¿Perdimos a Mónica? No, está sin micrófono, Moni. Tenés que sacar el... No te escuchamos. Ay. Bueno, son las cuestiones técnicas que hoy por hoy... Patri, si querés, mientras tenemos que aprender. Mientras se conecta Mónica, pasamos las diapositivas un poco más lento, porque las fui pasando medio rápido. Y como quieras, dale. Dale. Me podía desmutear, por eso no. Claro, al desmutearse tal vez se desconectó y no se dio cuenta. Hola, Moni. ¿Pudiste? Sí, porque sí, no sé por qué no podía enganchar el microfonito. Bueno, dale, tenés la palabra. Bueno, queremos escucharte. Muchas gracias. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Para mí siempre es una alegría a eso, para compañeras y compañeros porque es parte también de un proyecto de parte,
de palabras así medio de repetirme un poco. Em, Bueno, en principio coincido bueno, con todo lo que dijiste, pero me interesaba resaltar un poco esta situación de la pandemia, ¿no? Como que muchas cosas que sabíamos, desigualdades sociales, de género, que las conocemos y que hace mucho que las trabajamos. Yo la escuchaba a Patri y me acordaba, no sé, Cintia, si que también sos de las que tienen más trayectoria, digamos, Cintia Frías, que la veo por ahí, cuando hicimos el PIO, el primer PIO, el Plan de Igualdad de Oportunidades. En ese momento lo trabajábamos con la Fundación ABERT. Entonces la coordinadora hacía los talleres, hacía preguntas y demás, hasta que llegó el momento de la pregunta por qué hacía cada una en su tiempo de ocio, en su tiempo libre. Y las mujeres contestaban plancho, aprovecho para acomodar tal cosa o tal otra. Digo, siempre estaba aún pensándose en el tiempo libre, pensando en actividades que están vinculadas al cuidado, a las tareas y que yo creo que en todos estos años hemos logrado darle cada vez más visibilidad. Y me parece que eso todavía es una instancia en plena construcción, ¿no? No es que ya logramos ni para nada, porque de hecho todo lo que plantea Patri da cuenta de cuánto nos falta. Pero sí que vamos logrando en todo caso mayor visibilidad sobre las tareas domésticas o la tarea en el ámbito privado. A mí me interesa comentarles que habla sobre estos temas de Silvia Federici, que plantea que en definitiva el capitalismo ha logrado en el patriarcado una articulación para el mal, digamos, ¿no? Porque es eso, o sea, es como profundiza desigualdades. Y el planteo es que cuánto del trabajo, de ese trabajo no reconocido como trabajo, invisibilizado, que está vinculado a las tareas de cuidado, a las haciendo, y en realidad tampoco yo lo pondría en un versus, porque a veces haces algo, familia, y lo haces con amor y con dedicación, pero es trabajo, y la discusión es además cuánto de esto se puede pensar también en términos de tener un salario, de tener un pago por esto. ¿Por qué? Porque lo que dice Silvia es justamente esto, un trabajo tan importante para la continuación del sistema capitalista, fundamental todo el trabajo que se hace dentro de una casa en términos reproductivos, en términos del sostenimiento de todas las acciones que hacen, que en las categorías más tradicionales el varón salga a trabajar fuera de la casa, ¿no? Entonces, cuántas otras instancias tienen que estar aseguradas para que eso pueda suceder? Pensamos también en términos de clase social, obviamente es bien diferente para ese varón que tiene que salir, no sé, 4 de la mañana de la casa, tomar el tren, llegar a su trabajo a las 6, 7 de la mañana, digo, en un contexto también de explotación, de trabajo. Bien, pero digo, ¿cuánto de esta situación se sostiene en esas tareas? Hasta hace muy poco, invisibilizadas, no reconocidas como trabajo, y gratis, digamos, que es un punto también para poder pensar las condiciones laborales, ¿no? Porque sería un trabajo de lunes a lunes, de 24 por 24, descanso. Digo, ¿cómo empezamos a darle también esa dimensión de trabajo? Y me parece que categoría de trabajo, darle visibilidad y plantear también la necesidad de políticas públicas que permitan otro tipo de acompañamiento a esa situación. Digo, eso si lo queremos pensar en términos económicos, en términos de proyectos de vida, ¿no? ¿Cuántas mujeres, y ella dice inclusive, es una persona bastante más grande que tal vez nosotras, pero ella dice, o sea, que
pensando en su propia madre, ¿no? Cuánto de amargura se le hubiese sacado a esa continente europeo. Son discusiones que vienen dando entre los años 70, fines de los años 60, 70, 80. Nosotros estamos en un momento dándolos ahora que, bueno, que también son los tiempos de cada continente y más entendiendo que somos un continente que ha pasado por una colonización tremenda y sigue estando con estos indicadores de colonialidad todavía que necesitamos sacarnos de encima. Pero me parece que, digo, ahí es pensar lo económico, pensar las cuestiones laborales y pensar también fuertemente lo emocional. Patri lo planteaba, pero ¿cuánto de esto se lleva también en esa instancia de nuestros deseos, de nuestra posibilidad de elegir? Y son, por eso digo, todas discusiones que el feminismo trae fuertemente para poder ponerlas en el debate, para poder ponerlas sobre la mesa y que entonces desde ese lugar podamos pensar desde los acompañamientos entre nosotras y con compañeros que también están en plena deconstrucción. Le veo a Santi Estura, que es un compañero que siempre en permanente deconstrucción. Entonces digo, ¿cuánto de eso? También digo, las generaciones más jóvenes ya vienen con otra discusión y con otra discusión también en relación a sus parejas, entre ellos y ellas, que me parece sumamente interesante. Y pensaba en lo que decía Alberto Fernández el otro día, que él lo trae también, ¿no? Como planteando esto, ¿no? Hay un reconocimiento, la necesidad de pensar en un salario, la necesidad de también en aquellas mujeres que militante y comunitariamente llevan adelante tareas de cuidado en merenderos, en comedores, en los jardines comunitarios, que también fueron parte del modo en que muchas mujeres encontraron la posibilidad de tener además un trabajo fuera de la casa, informal o formal, pero también asegurándose que otra mujer cuide a sus hijos, hijas e hijes, ¿no? Porque también, si pensamos en el surgimiento de esos jardines comunitarios que están peleando que tengan una ley, por lo menos en provincia de Buenos Aires, siguen peleando por un reconocimiento, dependieron de esos espacios porque, claro, si el Estado no termina de garantizar todos los jardines maternales, no sé si se siguen llamando jardines maternales o ahora de otro modo, tal vez estoy trayendo una antigüedad total, pero bueno, se entiende, digo, los chicos más chiquititos, los que todavía están previos al jardín de infantes. Nivel inicial le llaman, bueno, ¿no? Nivel inicial. Bien, puede ser, sí, porque sé que había cambiado el nombre, pero ya de eso, aunque me acerca el abuelazgo, pero todavía, como hay cuarentena, no, todavía no tanto. Entonces, bueno, digo, estas instancias que implican una discusión en políticas públicas, que implican esto, los estados haciéndose cargo del problema, tomándolo, trayéndolo, como estamos haciendo esta tarde, pero también una discusión fuerte en el ámbito más familiar. Me parece que eso es también una instancia muy necesaria, muy productiva, porque un espacio posible, ¿no? Sin querer tampoco idealizar esos espacios, porque es cierto que si una familia viene con cortocircuitos y con poca posibilidad de diálogo, no es que la pandemia va a resolver todo, al contrario, bien lo puede profundizar. Y si hablamos de violencia de género, hemos visto también cuántas situaciones de violencia de género se han profundizado en el contexto de la pandemia. Pero me parece que son instancias donde también parte de la tarea es poder trabajar con las familias y poder pensar estas instancias cuidados, a los cuidados de los más chiquitos, a los cuidados de los más adultos, de los adultos mayores, poder ubicar el cuidado también en el mantenimiento de esas necesidades digamos, para que el cuerpo físico pueda continuar, alimentos, el baño, abrigarse, pero cuánto también del soporte emocional. Y en ese punto me parece, ¿cómo nos preparamos para eso? Difícil prepararse, ¿no? Tal vez uno va a tomar siempre lo que recibió y de ahí va a ver qué cosas continúa y qué cosas no va a continuar,
Pero me parece que en este punto donde vos, Patria, hablabas de los roles divididos o asignados a cada género, que a nosotras nos quedó, de nuestro lado quedó lo emocional, que aunque sea difícil de transitar muchas veces, justamente porque implica un involucrarse y entonces tiene eso bueno y eso malo, si se quiere, o eso que se nos hace sufrir, y me parece que los compañeros todavía en eso están muy atrás, porque como tienen toda esa parte, digamos, emocional más reprimida y reprimida aparte con consenso social, que es lo más grave, cuando tienen que cuidar, bueno, ¿qué herramientas, no? Y por eso me parece interesante que tengamos hoy también participación de compañeros, porque es saber, es aprender, porque nadie lo sabe de antemano, es aprender a cuidar un bebé, en estas cuestiones que yo decía, este sostenimiento o este acompañamiento del cuerpo físico, pero también de la emocionalidad, de lo que significa desde la angustia del octavo mes de un bebé hasta decir, tengo a mi viejo o a mi tío y mayor, y hay que tener determinados cuidados y en la pandemia aún más, pero bueno, cómo también poder bancar y cómo cuidar cuando hay patologías crónicas, persona que tiene una demencia senil, entonces te va a repetir muchas veces lo mismo, o pierde la memoria y te dijo una cosa y al rato te vuelve a repetir lo mismo. ¿Cómo acompañas ahí también, no desde lo emocional? Me parece que son todos desafíos que tenemos en esta etapa, que las tuvimos siempre, pero me parece que en todo caso lo que yo valoro de estos tiempos es que puedan ponerse en palabras y que nosotras, nosotros y nosotres desde este municipio que siempre ha intentado correr la línea, ¿no? Decir, bueno, discutirlo, y vamos con esto, y vamos a generar dispositivos, a construir dispositivos que nosotros consideremos y nosotras consideremos que son los que esta población necesita. Bueno, hay que como hacerlo, y me parece que eso es un poco lo que me interesaba también destacar y pensar con ustedes en esta tarde. Y yendo un poquito más allá, además de todo lo que significan esas situaciones de cuidado en el marco de nuestras familias y de nuestras comunidades más chiquitas, también quiero traer acá la situación de las compañeras que trabajan como cuidadoras. Sé que anda Guillermina de OC por acá, no la veo ahora, pero la vi cuando ingresé a la plataforma. Compañeras que su tarea, además de su tarea dentro de sus casas, en términos informales, también de modo informal trabajan, muchas de ellas de modo informal, trabajan como cuidadoras para su sostenimiento económico. Que hablando con ellas me he encontrado con un colectivo que es de las trabajadoras más precarizadas que tenemos en nuestra sociedad. Porque de hecho estamos trabajando en un proyecto para poder regular su actividad y entonces poder definir la formación, poder definir determinadas cuestiones que permitan ubicarlas también en el campo. Hay también una discusión sobre si están en el campo de desarrollo social o en el campo de la salud. Las compañeras con las que yo vengo trabajando se ubican dentro del campo de la salud porque son además personas distintas acciones y no se puede quedarse todo el tiempo, por ejemplo, con un adulto mayor con una enfermedad crónica, con una situación que no le permite ser autoválida, y entonces ese cuidado es permanente. Bueno, estamos con compañeras que ganan muy poco por hora, que tal vez tienen jornadas de 20 horas, que no duermen bien, porque cuidar a una persona en esas condiciones significa también tener un nivel de alerta permanente, que de hecho, hablando no trabaja más porque está jubilada gracias a Cristina, gracias a la moratoria, si no, no se hubiese podido jubilar, nunca más durmió bien, por ejemplo. Hoy que ya no trabaja, porque ya le quedó esa cosa de estar como semidespierta, semidormida, por si la persona que cuida necesita de su presencia, y entonces, digo, en ese punto, ¿no? O sea, trastornos del sueño, ¿qué pasa cuando acompañan y atienden durante muchísimos años a una persona o muchísimo tiempo y esa persona
ningún espacio que pueda o que hoy esté pensando en la salud mental de esas compañeras y cómo atraviesan esos duelos, además de quedarse sin trabajo. Digo, muchísimas dimensiones que se abren para esta situación y que por eso necesitamos también, y lo quería mencionar, poder regular ese trabajo, para que tengan mejores condiciones de trabajo, para que tengan una jornada de trabajo establecida, para que tengan todas un empleo, para que puedan cobrar lo que corresponde por hora y no que ese dinero quede en la intermediación de tantas agencias que sí articulan con obras sociales y van quedando un dinero en esas intermediaciones y a ellas les queda muy poco. Así que yo creo que son todos temas que se van relacionando. Vuelvo a insistir en esto de la pandemia como un momento en que nos muestra más crudamente las desigualdades sociales, barrios más vulnerados, las desigualdades de género, que nos muestra también qué tipo de construcciones familiares pudimos hacer y dónde tendríamos que rever, cuestiones cuando se puede ahí generar instancias de transformación, y cuando no, bueno, veremos después. Un epidemiólogo me decía, por ejemplo, que en China subió la tasa de divorcios y separaciones después de la pandemia, de la cuarentena. Punto donde esto que siempre se quiso separar entre lo público y lo privado se hace cada vez más, a mí me parece como que en algún punto cada vez se articula más. No sé si uno podría decir cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, lo personal es político. Son, creo que, distintos modos de decir, por lo menos así lo pienso, de decir que todo lo que nosotras y nosotros nos proponemos para transformar en el afuera de lo familiar, ¿no? En el partido político, en la organización social donde estoy militando, en el lugar donde trabajo, tiene un punto de encuentro permanentemente con lo que construimos también dentro de nuestras familias y en nuestros grupos, y la familia que construyamos con la modalidad que la construyamos. Pero me parece que hay algo ahí que cada vez, por lo menos para mí, y con el paso del tiempo, van cada vez más articuladas. Y hay una coherencia a darse, no porque pensemos para nada, ¿no? La gestión, cómo se administra una casa, lejos de eso, porque creo que la gestión tiene sus herramientas, sus elementos, necesita de otra mirada, pero lo que sí creo es que nosotras y nosotros como personas, bueno, vamos a ir llevando tanto en un lado como en el otro, que vayamos trabajando también en términos, si se quiere, más singulares. Creo que los procesos colectivos se nutren de nuestras singularidades en el punto en que también podamos trabajar mucho esto. Y creo que, de algún modo, las cosas que se fueron planteando, tanto en la investigación como en esto que intenté transmitir, me parece que ahí se juega permanentemente. Cuando hablamos de cómo erradicar la violencia de género, por ejemplo, por traer un tema que trabajamos mucho y con el que y que reflexionamos mucho, entendemos cuánto necesitamos transformar a las personas para que la otra pandemia histórica, milenaria que tenemos en nuestra sociedad. Y me parece que ahí hay un desafío muy, muy grande, y esto también implica los sistemas de cuidado, también implica que podamos en algún modo analizarlo con todas las dimensiones que esto trae, dar las discusiones para poder compartirlo y que ese modo de compartir sea un compartir justo, ¿no? Porque tal vez uno dice comparto en las distintas pantallas sobre la investigación. Comparto, pero hay alguien que hace un 30% y alguien que hace el 70%. No es, digo, es cómo vamos a un modo de poder compartir de un modo más paritario. Y que creo que ahí está esa construcción también de justicia para poder
para poder pensarnos en estas vidas de un modo más digno, y vuelvo al principio, tratando de que todas puedan llevar adelante sus deseos, pensando también que son mejores formas de criar a las generaciones que vienen, ¿no? Como me parece un desafío también interesante desde el presente y para el futuro, pero desde el presente también pensando en otros modos de maternar, de paternar, y bueno, y ahí articulando siempre con el Estado, con sus licencias, con sus modos de poder pensar, y de las instituciones que también necesitamos para que esto sea posible, que un Estado que acompañe, un Estado que pelee por la igualdad, por la justicia social. Bueno, ¿cómo creamos instituciones que verdaderamente acompañen esos procesos? Bueno, yo dejaría acá porque no sé cómo es, si la dinámica después es que haya preguntas, intervenciones, pero me parece bueno, que son las reflexiones que me iban surgiendo por lo que vengo trabajando de esta temática y por en la presentación de Patricia. Gracias, Mónica. Muy bueno tuyo. Ahora viene el aplauso que no podemos Muchas hacer. gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a compartir algunas preguntas. Graciela, ¿estás Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Hay muchísimos agradecimientos, muchas preguntas y muchos comentarios, ¿sí? Vamos a alternarnos con Regina con las preguntas y los comentarios. Bueno, primero hay un grupo de preguntas hacia la encuesta, ¿no? Gaby pregunta cuál es el objetivo de la encuesta. Laura pregunta si podremos compartirles después el resultado del trabajo de la encuesta. Y Norma Noemí dice algo y pregunta, ¿no? Dice, la encuesta nos da un diagnóstico y pregunta cómo se generan los cambios. No sé si, Patri... ¿Cómo se generan los cambios? Es como, basta, esa pregunta la contestamos entre todas o no la contesta nadie. Bueno, pero para charlar un poco de la encuesta, no sé. Sí, no, una broma. Nosotras hicimos esta encuesta justamente para compartirla, así que va a quedar en la página nuestra. Estamos terminando de que quede prolijito para publicar, pero ya está cerrada. Y nuestra idea es seguir esta línea de trabajo. No sé, creo que en eso preguntaba un poco en la línea, era la pregunta, pero nosotras queremos seguir trabajando. Y en esta misma línea era lo que estaba planteando Mónica recién, ¿no? La idea es articular el Estado con la sociedad civil, con las organizaciones, con las mujeres, con las necesidades que vayan surgiendo, como para poder justamente no solo visibilizar, por eso yo decía al principio, nosotros queremos trabajar este tema, pero de repente nos agarró la pandemia y no pudimos salir a charlar con todas nuestras vecinas y vecinos en la temática del cuidado, por eso decidimos hacer la encuesta. Pero esta línea de trabajo la vamos a continuar y queremos acercarnos porque justamente para cambiar esto tenemos que estar entre todas, todos y todes. Así que cada uno cumpliendo su rol desde el lugar, y esto no es algo que uno va a venir a traer, sino que es algo que se tiene que construir con el compromiso de cada una de nosotras, y también pensando en la posibilidad de ir visibilizando y trabajando a nuestro interior, que es un poco lo que planteaba también Moni, ¿no? Esto se modifica a medida que se vaya viendo. Tenemos que encontrarnos con esto que es un derecho que todas tenemos a ser cuidadas, y a veces nosotras nos damos cuenta de las necesidades como mujeres o como colectivo que ayudamos y acompañamos, nos damos cuenta de las necesidades de los demás, pero no nos damos cuenta de nuestras propias necesidades, ¿no? Y eso también hay como que poder registrarlo, porque tenemos necesidad, tenemos que cuidar a quienes cuidan, ¿no? Es otra cosa que también venimos hablando, y a nosotras las mujeres nos lleva puesta esa entre comillas, vocación de servicio de la cual tanto se habla, ¿no? Entonces eso hay que mostrarlo y hablarlo, y esto, vuelvo a decir, lo hacemos entre todas, y todos y todes. ¿Algo más?
Moni, era para vos. Ahí estoy con el micrófono abierto, sí. Entonces volví a leérmela porque estaba como escuchando, pero decímelo de nuevo, a ver cómo es. Re si podés. Ah, sí. Bueno, a mí me parece que en este punto es lo que venimos tratando de hacer desde hace mucho tiempo, o sea, pero yo creo que ahí es básicamente un trabajo social y cultural, una transformación social y cultural, donde los varones de repente se puedan pensar también como buenos cuidadores. Pensar y hacer, digo, y ahí yo creo que un poco lo que decía Patricia en relación a la investigación es fundamental. ¿Cómo salimos de esa asignación de roles desde chiquitas? Empezamos a poder pensar inclusive en los juegos, en los cuentos, de ir construyendo cultura, y esa cultura y esos roles, ahí me parece que empieza como a constituirse también la posibilidad de un varón cuidador, digamos, de un varón que pueda también ser parte de una instancia de cuidado. Cuando paterna, cuando se piensa como un hijo que también le corresponde cuidar a sus viejos cuando son mayores, que eso también es parte de, no solamente de su ser, para poder crecer. Entonces también creo que hay una cuestión ahí de reciprocidad, sino también, creo yo, cómo también lo podemos ubicar en términos de derecho. Porque o sea, estamos pensando mucho claramente en lo trabajoso que es cuidar a otra persona. Ahora, yo creo también que hay un punto en que cuidar a otra persona tiene todo vuelvo a lo emocional, tiene también para los varones. Poder acompañar a nuestros viejos en sus últimos años es parte de la vida. Y me parece que si nos lo perdemos, no lo recuperamos nunca más. Así como no podemos recuperar los procesos de crecimiento de un hijo, de una hija, de un hije, todos esos momentos que no los compartimos, los perdimos. No hay vuelta atrás. Y con nuestros viejos o con las personas adultas mayores cercanas, también tiene sus momentos, si se quiere, sus momentos de dolor, sus momentos de tedio, ¿no? Porque si es una situación difícil, es tedioso, pero también hay un punto donde depende, creo, si nos enganchamos desde el lugar más amoroso, yo también esto lo veo con la pandemia, ¿no? Cómo de repente ir a llevar un alimento a tu viejo o a tu vieja, y aunque no los puedas abrazar, y están las miradas, me pongo a llorar, o sea, y están las miradas, y está esa cosa que las palabras, o sea, como que hay necesidad de otras cosas, y me parece que también ese es un punto importante en nuestras vidas, en nuestra formación como mejores personas, como seres humanos, como lo que queremos también aportar a este trayecto que es vivir. Laura Tomás pregunta, cuando otras personas hacen tareas de cuidado, remarcan su colaboración y no corresponsabilidad. Por ahí trabajar esta diferencia, ¿no? Entre decir colaboración, entre comillas, y corresponsabilidad. Después, Guillermina pregunta por la ley de cuidadores y agradece a Mónica que presentó el proyecto
hace un año en la Cámara de Diputados. No sé si, Mónica, querés hablar sobre la ley y, bueno, y la diferencia entre corresponsabilidad y colaboración, sí, no sé quién. Obviamente, corresponsabilidad y colaboración son dos posiciones subjetivas frente a la situación totalmente diferentes, ¿no? Quien se ubica como colaborador o colaboradora, pero fundamentalmente hablamos de colaboradores, es como que está haciendo algo que no le corresponde, que te ayudo, te acompaño, como si fuese hasta una onda que hasta que habría que agradecer, porque mirá. Y la corresponsabilidad me parece que es apuntar a esa construcción que nos interesa, que es esto, construir una familia, ser parte de una familia que, digo, pensando en los núcleos, en los viejos y demás, en nuestros viejos, implica responsabilidades, claro que sí. También implica muchos momentos en donde nos han cuidado, donde hemos disfrutado y demás, pero también la corresponsabilidad es que nos podamos posicionar desde un lugar de responsabilidad frente de lo que significa esta construcción. No solamente de esa responsabilidad frente a quien cuidamos, sino también de corresponsabilidad con quien compartimos ese cuidado, ¿no? Es una responsabilidad para ambas personas. Entonces, es como, sí, es eso, me parece, es como hacerse responsable. No es una onda, no es una ayuda, no es algo que por suerte está, menos mal que me acompaña, sino que es parte de una responsabilidad, o sea, de la que no te vas a correr. Digamos que sería como que bueno, es parte del crecimiento. Y sobre el proyecto, bueno, el proyecto está presentado, como dice Guillermina, lo presentamos hace un año. Todavía no se trató porque no, si las comisiones en diputados están empezando a funcionar, estamos con reuniones informativas. Esto es medio técnico, pero bueno, siempre es importante igual que todos manejemos estas cuestiones. Cuando las comisiones de diputados se reúnen en tiempos y ahí se saca un dictamen. Ese dictamen puede ser por mayoría positivo, por mayoría negativo, y eso implica el tratamiento que el proyecto va a tener. No estamos en instancias ahora de estas comisiones de estas reuniones para dictaminar, porque solamente se está dictaminando sobre proyectos que están vinculados a la cuarentena y a la pandemia. Así que el proyecto está listo para ser tratado y en cuanto nos autoricen a que las comisiones vuelvan a tener un funcionamiento un poco más habitual, vamos a avanzar rápido para poder dictaminar. Bueno, Graciela está sin micrófono, o Regina, no sé quién iba a leer la próxima pregunta. Ahí me desmuteo, perdón. Bueno, ¿por qué se habla en estos días de crisis de cuidado? Mónica. No sé si alguien quiere que pone al límite todas nuestras, muchas de nuestra vida cotidiana. Eso es una impresión. Hoy estamos, digo, atravesando situaciones como muy, muy complejas porque están las personas que no tienen un salario fijo, entonces con la situación que implica en términos económicos en la resolución de las necesidades básicas, y una carga, ¿no? Complejo, y quienes tenemos un salario fijo, también con una sobrecarga porque significa, o sea, hacer todos nuestros trabajos por vía teletrabajo y además sobre eso las tareas de la casa, las tareas de limpieza y quienes tienen niños, niñas, niñes, las tareas de cuidado permanentemente sobre los niños, niñas y niñes. Y a eso se le agrega que dentro de lo que es el cuidado, se le agrega el tema de la escuela, que yo hablo con mujeres que están realmente al borde de estallar, porque eso también es un punto muy, muy complejo, ¿no? O sea, hoy
está bien, se puede resolver, entre comillas, la educación a distancia, pero eso significa que hay ahí madre, padre, madre, padre, padre, pero hay otros y otras acompañando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tiempo que a veces escasea, conocimientos, que no hay por qué tener esos conocimientos, porque justamente ese es el lugar y el rol de la escuela, no de las madres y de los padres, porque implica también herramientas tecnológicas que no en todas las casas existen. Digo, desde poder tener conectividad hasta que, aunque sea, porque te decía, todos tienen un celular, ok, pero no todos tienen datos para ese celular, o en una casa hay más de un niño. Varias instancias educativas a las que hay que responder. O sea, yo creo que esto es un poco el tema, o sea, así lo pienso en relación a la hora, esta crisis del cuidado. No sé si la persona que hizo la pregunta estará de acuerdo o si hay alguna otra cuestión más. Y por supuesto que siempre nos están faltando, por lo menos hasta el momento, instituciones, ya sin pensar en la cuarentena, en momentos cotidianos habituales. Faltan instituciones para poder también, para poder delegar en esas instituciones esas tareas. Sí, sí, simplemente agregar que hay un montón de mujeres, volviendo a lo de la carga emocional, ¿no? Hay un montón de mujeres que realmente lo están pasando muy mal, porque encima nosotras tenemos el mandato de ser buenas madres, ¿no? Entonces no nos podemos equivocar, no podemos no dar abasto, no podemos decir no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, la carga emocional que eso implica y cómo vamos a salir de esta pandemia con estas situaciones de lo que acaba de describir Mónica y la carga educativa es muy fuerte. Y a eso también agregarle las dificultades para protegernos de los embarazos no deseados, porque eso también es todo un mundo de complicaciones trayéndolo a la pandemia, ¿no? Sabemos que hay un montón de mujeres que están quedando embarazadas sin desearlo y teniendo poco acceso a las consejerías porque no se pueden mover, digamos, no porque no existan. Sabemos que en Morón están funcionando y justamente por eso tenemos este dato de que están funcionando a full y que las mujeres están llegando casi a último momento porque en este estar encerradas nuestros cuerpos se modifican y muchas veces no se dan cuenta que están embarazadas hasta el tiempo límite, ¿no? Entonces, bueno, como que se van sumando muchas cosas a esto de la crisis de cuidado. Eso nada más. ¿Otra pregunta hay? A mí me parece que el tomar como un tema para trabajar en el ámbito de la militancia y trabajarlo de manera conjunta entre todos los compañeros, compañeras y compañeros es una instancia. O sea, hay espacios, yo sé que hay distintos ámbitos, compañeras y compañeros que lo vienen haciendo, no todos, pero hay muchos que sí, y me parece interesante en todo caso tomar esas experiencias, pero trabajarlo mucho porque es el modo que tenemos también de poder transformarlo. Trabajarlo significa poder discutirlo, poder intercambiar posiciones. Hay muchas cosas que nosotras pensamos que son recontra conocidas y la verdad es que cuando hablamos a veces con compañeros, no. A mí me pasó algo, me acuerdo cuando estaba en el Senado de la provincia, que hoy voy a poner un poco, perdón, la batería, pues se me va a descargar la compu, pero que en ese momento yo hablaba con un compañero mío, senador de la provincia de Buenos Aires, y hablábamos del tema en el 2013, 2014, tampoco hace tanto tiempo, pero hablábamos de lo que significaba, yo le decía, el tema de cuando te apoyan en el tren o en el bondi. Y él me decía, pero no, vos me estás jodiendo que un tipo, no, le diga, pero sí. Y, o sea, para él eso era
para mí me está cambiando todo el tiempo. Entonces digo, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque hablar y poder pensarnos cada uno desde su lugar y cada una desde su lugar nos va a permitir poder intercambiar experiencias que nosotras tal vez damos por sabidas, por recontra sabidas, y tal vez los compañeros no las saben. Y al revés lo mismo, que ellos nos puedan contar también sus experiencias y sus situaciones, porque yo creo que también, y me dicen, vos sabés lo difícil que es tener que estar siempre, o sea, pensar que tenés que bancar económicamente a tu familia, te prepararon para eso y no lo podés hacer a veces, que te tiene que recontra gustar el fútbol y querer jugar y que tenés que ser siempre recontra potente y y mira que aparece con la que querés estar y no querés. O sea, digo, poder poner esto en palabras, me parece que para poder pensar en cómo nos transformamos también son instancias válidas. Yo creo que no sé si el mejor lugar, a mí me parece que es un muy buen lugar para poder discutir esto, porque eso también va en no solamente, eso que tiene la política, que es bien dialéctica, transformás y te transforma, y permanentemente. Entonces, es bueno para los compañeros y compañeras y compañeros que asuman ese trabajo de poder pensar estas cosas, y también los va a potenciar y les va a dar muchas más herramientas para la personas con las que queremos militar, que queremos de repente incorporar a la militancia, con las que queremos poder tener una conversación sobre la política municipal o la política nacional. Para poder hacer todo eso tenemos también que poder comprender, poder ponernos en el lugar de la persona que nos está recibiendo, y que si eso es una mujer y tiene muchos pibes a cargo, bueno, eso le está quitando tiempo y posibilidad de pensar otras cosas, está subsumida a esa situación. ¿Qué tal comida? ¿Qué tal? Digo, como que empiezan a aparecer un montón de otras cosas para poder conocer mejor a las personas, creo yo. Sí, Janina Doceto comenta y pregunta, dice, puede enlazarse con estas dos preguntas y dice lo que dice Mónica. No quiero perderme la infancia de mis hijos, pero no quiero salir del sistema laboral tampoco. No puedo contar con mi marido porque su sueldo es el doble que el mío. Y pregunta, ¿por qué la distribución actual de tareas de cuidado atenta contra las opciones de las mujeres? ¿Hay una relación entre el trabajo no remunerado y la vulnerabilidad de las mujeres? Yo lo que creo es que ahí lo que es claro el ejemplo es como nosotras, primero que salarios más bajos, y esos salarios más bajos, a veces está esta discusión si por el mismo trabajo cobramos menos. Tal vez no cobramos menos. La cuestión es que para nosotras es más difícil tener trabajos o poder crecer en nuestros ámbitos laborales, y eso está más allanado para los compañeros, justamente porque la maternidad y todo el tema vinculado a cuidados está puesto en las mujeres. Si nosotras, nosotros y nosotres logramos construir una idea de corresponsabilidad y de trabajo corresponsable, va a ser lo mismo para un empleador o empleadora. A la hora de contratar a alguien, va a ser lo mismo si es una compañera o un compañero. A eso tenemos que llegar, a que no se genere esa diferencia donde entre darle trabajo a una mujer o a un varón, si están en una edad fértil todavía las mujeres, preferir al varón porque el varón seguro va a tener más disposición para el trabajo, porque no va a tener que quedar si en el futuro ese hijo o hija se enferma, se va a quedar seguro la madre. Bueno, empecemos a cuestionar eso. A veces se queda la madre y a veces se queda el padre, pero también eso significa, por eso insisto tanto a los espacios más privados, a esa construcción donde vos decís, bueno, cuando se enferma este niño o niña que deseamos tener, digo, en un contexto ideal, cuando se enferma, bueno, se quedará una vez la mamá, si mencionan una pareja heterosexual, y otra vez se quedará el papá. Y esto tiene que estar claro también para los empleadores y empleadoras. Primero tiene que estar claro para nuestra propia construcción.
Y entonces le quedará claro también a los empleadores y empleadoras que no va a haber diferencia entre contratar a una mujer o un varón. Lo tenemos que hacer, diferencias entonces no sean tales, y entonces también la diferencia salarial no se va a jugar tanto, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo, y pensando también en la corresponsabilidad que puede tener el Estado, por ejemplo, en garantizar jardines de infante o como se llame, que al final nos quedamos con esa duda. Ahora cuando termine la charla voy a ir a buscar cómo se llaman. Que sean más de 4 horas, ¿no? Porque eso también atenta contra la posibilidad de trabajar y o de estudiar, tanto de madres como de padres, ¿no? Y en esta línea de dar posibilidades de que puedan desarrollarse plenamente con sus deseos personales, ya sea laborales o de estudio, o lo que sea, porque eso también pasa. A veces las mujeres no pueden estudiar porque se embarazan, entonces se quedan cuidando pibes, y después cuando el pibe creció ya no tiene más posibilidades, o capaz que ya no tiene más ganas, ¿no? Eso también es complicado. Entonces, además de trabajar, también está el estudio por delante, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante. Y quería decir que vamos terminando porque hicimos un acuerdo con Mónica que ella pueda descansar también. La queremos cuidar, queremos más Mónica para un buen tiempo más. Así que acordamos que íbamos a poner un tiempo límite para que ella pueda descansar, porque después tiene otra charla más. Yo les cuento a ustedes la vida de ella, está muy exigida en cuarentena. Entonces tratemos de darle un rato para que se tome unos mates y pueda descansar un poquito entre reunión y reunión. Así que vamos a hacer, no sé, una pregunta más o una cosita. ¿Puedo agregar una cosa antes de que me eches, Patri? No, yo sé que lo haces con todo el amor. Es porque es verdad, a las 6 de la tarde tengo otra charla sobre hábitat. No, lo que quería agregar es que si nosotras, nosotros y nosotres logramos, cuando pensamos en el proyecto de tener un hijo, hija o hije, que no sabemos, decidirá esa persona, en poder, a ver, ¿cómo sería? Digo, pensar ese nacimiento y ese deseo como cualquier otro deseo, ¿no? Si uno dice, quiero ser bióloga, y vos sabés que tenés que estudiar y que no te gusta ni dar parciales ni tener que cursar, pero lo tenés que hacer porque tu reto o tu deseo está vinculado a esa carrera. Cuando se decide armar una familia, obviamente, maternar y paternar lleva tiempo, es el proyecto de criar a otra persona para que se las pueda arreglar en este mundo que le estamos dejando encima, un mundo bien complejo. Y eso te saca tiempo para otras cosas, por supuesto. El tema es que sea compartido, caiga toda esa situación en una sola persona, sino que sea compartido y que entonces, bueno, o sea, avanzás en ese proyecto de armar esa familia y en esos años seguramente otros deseos y otros proyectos quedarán relegados hasta que esa personita vaya creciendo y uno pueda entonces retomar otras acciones. Pero digo, me parece muy importante que también ubicar esto, porque cuando tomamos esa decisión, y pienso en un contexto ideal, porque obviamente hay otras situaciones de embarazos no buscados, no deseados. Digo, pienso en un contexto ideal. Bueno, eso, digo, ¿qué es pensar en esa familia, en un vínculo amoroso, de cuidado, de que podamos generar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que esa persona pueda tener una vida también de elecciones, de deseos, de responsabilidades, de obligaciones, de derechos, de todo? Nada, eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si queda tiempo, hablar del rol del Estado, ¿no? ¿Cómo puede el Estado lograr la valoración social del cuidado, ¿no? A partir de qué políticas públicas, ¿no? Acá Mariela preguntaba por las políticas públicas. Si queda tiempo. Acordamos que es la última Sí. pregunta, ¿les parece? Y cerramos. A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno,
¿Contesto? Dale, Lo Moni, que me preguntaba Graciela. Sí, por favor. Yo no sé ahora, a ver, no sé en qué vienen pensando ahí en la MUNI, pero sí recuerdo que años anteriores teníamos no solamente el tema de los jardines que ahí veía centros de primera infancia, pero que antes eran los jardines maternales. Mucha mirada, en ese momento estaba Virginia Veiga, mucha mirada sobre los proyectos pedagógicos y educativos en los jardines. Mucho trabajo del área de políticas de género para acompañar a las mujeres y también empezar a acompañar a aquellos varones que se empezaban a visualizar como varones violentos y querían transformar esa situación. Dentro de educación, además de los jardines maternales, había un espacio que era como una construcción maternal comunitaria, no me acuerdo exactamente, pero donde se acompañaba a las mujeres de los distintos barrios. Yo me acuerdo especialmente de la experiencia en Barrio San Juan, durante el embarazo, para poder construir un modo en que esas mujeres pudieran relacionarse con sus embarazos desde un lugar como más consciente. Y lo que aparecía ahí es que muchas mujeres después decían, si yo hubiese tenido estas herramientas con mi primer embarazo, mi relación con mi primer hijo hubiese sido diferente. Entonces, pienso en esto, pienso en el embarazo, en el parto respetado, el momento del nacimiento, ese instante fundamental, fundacional para la vida, para tantas cuestiones, ¿no? Para el comienzo de esa familia que se arma ahí. Bueno, entonces el parto respetado, las compañeras y compañeros que trabajan en el hospital, las dulas que ahora estamos cumpliendo 8 años de trabajo en el hospital de Morón. Todos esos acompañamientos a la mujer en el momento del parto, por ejemplo. Pareciera como que fuese un momento y nada más. Todas las que parimos sabemos que esos momentos nos han marcado para bien, nos han marcado para mal, han marcado esos nacimientos, esas experiencias, es el relato que después le vamos a hacer a nuestras hijas, hijos e hijes de ese momento, ¿no? Vamos, como cuando llegaron, si para nosotras fue un momento de felicidad o si fue. Digo, todo eso también me parece que va en la línea de lo que puede hacer un municipio por el cuidado de las personas que requieren de ese cuidado en el momento específico, pero también de las cosas que se pueden hacer para transformar, porque todo esto que son políticas públicas, yo cuento algunas nada más, pienso también en las compañeras que hacen las consejerías pre y posaborto en los centros de salud, acompañando a las mujeres en esa decisión, y recuerdo que una vez escuché mujeres que habían pasado por las consejerías. Y recuerdo que las mujeres decían que se habían sentido acompañadas, no juzgadas, y que eso, por ejemplo, les quitaba toda la carga de la culpa y de la clandestinidad que significa también atravesar una situación de aborto. Siempre estamos hablando en el marco de las interrupciones legales del embarazo, pero digo, esto que hoy todavía no termina de estar resuelto en muchísimos lugares de nuestro país. Y no estamos hablando de interrupción voluntaria, estamos hablando de interrupción legal. O sea, una práctica que existe desde 1921. Me parece que ahí, esos son como para mí ejemplos de cuidado. Que vos puedas tener una colonia en deportes como tenemos, o acciones en cultura, para que los chicos y las chicas y chiques conozcan otras cosas, puedan ejercitar su cuerpo, puedan también pensarse, no sé, en talleres de distintos instrumentos, herramientas para que puedan en algún momento de su vida elegir, pero que mientras están creciendo tengan un municipio al lado que está de cosas distintas, acciones para que puedan elegir más adelante, pero que ahora los está formando como personas. Eso para mí son las políticas públicas. Sí, excelente, excelente porque, bueno, estamos ahí caminando juntas en esa línea. Vos decís que no tenés idea, mentira, tenés todas las ideas. No sé ahora en qué anda, porque hace mucho que no. Pero bueno. No, en serio, gracias. No sé, Cintia, si vos querés decir algo en línea de esta última pregunta que
que estaban diciendo Moni. Y, quería decir algo ahí ahorita, quería hacer un aporte que veníamos hablando de algunos comentarios que salían. Sí, y después ya cerramos, si les parece. ¿No querés decir nada de esto de que preguntaron recién de las políticas públicas, Cintia? Pará. Me saqué el micrófono, pará. Pienso en me parece. ¿Estamos? No, las licencias la extensión de las licencias por maternidad y paternidad, digamos, todas las medidas que tienen que ver, también pensar las políticas en las dimensiones distintas que tenemos, municipales, provinciales y nacionales, también, digamos, ubicarnos un poco en eso. Obviamente que nosotros siempre vamos un pasito más allá, porque también lo pensamos, es una batalla compleja la que queremos dar, ¿no es cierto? Entonces también es una cuestión de modificar la vida de las personas. Entonces no es sencillo, digamos, esto que cuando hablamos de cuidado nos atraviesa absolutamente. Entonces estamos hablando de un cambio y de una transformación que yo siento que no es sencilla, pero que desde el Estado municipal sí podemos generar muchas políticas que acompañen. Las que mencionó Moni, pensaba las licencias, y creo que también este encuentro de hoy, agradecerles al equipo de Género y Equidad, la dirección Patrick también, y a todos los compañeros que vienen haciendo una introducción en el tema de cuidados, porque también la agenda de cuidados estaba planteada como, yo creo que hasta ahora, como más nacionalmente, ¿no? Se han presentado proyectos, digo, hay discusiones y debates en torno a lo nacional muchas veces, o a medidas que se pueden tomar desde lo nacional. Entonces nosotros estamos también haciendo este ejercicio de poder pensarlo desde las políticas públicas municipales. Y una también puede ser sensibilizar sobre el tema. Me parece entonces esta como primera acta para empezar a pensarnos, poder empezar a pensar las políticas de cuidado. Así que muchas gracias a todos también por estar conectados con nosotras. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Perdón por todo el tiempo que te robamos, pero nos aprovechamos. No, para mí es un placer. Para mí es un placer. Bueno, vamos a ir verdad. Y Almendra del Sol, ¿quería hacer un comentario breve? Almendra del Sol, sí, es muy, muy breve, pero no quería dejar de hacerlo porque me parece que también va en clave de quiénes somos, también las que pensamos, diseñamos, evaluamos e implementamos políticas públicas en el Estado, que somos personas que tenemos trayectorias de vidas, que esas trayectorias de vidas seguramente nos marcan de determinada manera, y a la hora de ponernos a pensar en políticas públicas también están atravesadas por eso. Y en mi caso en particular yo quería compartirles una experiencia como muy personal, pero creo que trae al debate a las disidencias, a la diversidad sexual, que no está ajena del debate que tenemos en torno a los cuidados y que me parece que es interesante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, yo cuando nací, mi mamá trabajaba de panadera y mi papá de albañil. Mi mamá, para poder trabajar, yo me ponía en un canasto de mimbre, de pan, para poder ella hacer su trabajo, atender a las personas. La persona que a mí me cuidaba para que ella pudiera hacer su trabajo es una marica hermosa que se llama Ale. Gracias a Ale, que hizo esa alianza con esa mujer, que es mi mamá, cuando ella era muy joven, es que ella pudo sostener ese trabajo a la par de poder cuidarnos. Entonces, también incorporar la cuestión de otras femineidades que también es sobre ellas muchas veces que recaen estas inequidades en relación a la distribución del cuidado. Incluir, ampliar la mirada también hacia esas personas, porque, por ejemplo, en mi caso en particular, fueron decisorias en mi vida. Seguramente, estoy completamente segura que deben estar siéndolo para muchas otras, en alianza
con muchas mujeres. Eso, nada más. Gracias. Bueno, creo que con esto, con este hermoso broche de cierre de Almendra del Sol, podemos irnos pensando en que justamente al interior de nuestras vidas está la solución, ¿no? Porque alguien preguntó cómo solucionamos esto, y creo que todas nuestras experiencias son valederas y de ellas aprenderemos y empezaremos a cambiar nosotras mismas desde nuestro interior, y ahí es donde vamos a ir encontrando el camino colectivamente, por supuesto. Así que, bueno, nada más que aplausos y agradecimientos, Mónica, por haber estado con nosotras todo este rato hermoso que compartimos, y esperemos que podamos encontrarnos en otro momento más. Hemos sido, ahora hay 77, pero hemos sido 100 personas y se anotaron 140 y algo, que evidentemente no pudieron entrar todas juntas, así que seguramente nos van a reclamar tu presencia y otra charla con vos. Así que bueno, agradezco a las compañeras también, agradezco a Cintia Frías que nos da la posibilidad de avanzar con estas locuras que tenemos, que se nos ocurren hacer, que son encuestas, y que después corremos para que todo el mundo las haga. No sé, Moni, que si querés decir lo último y ya cerramos. No, me despido. La verdad que, o sea, yo para mí es muy, muy, muy gratificante pasar por acá y estar acá también con ustedes y acompañar desde donde pueda el laburo que viene haciendo en Morón. No estoy más cerca porque estoy con otra tarea, pero que también es parte de que se hace en Morón, pero bueno, la verdad es que me gusta mucho participar en lo que pueda, así que llámenme, díganme y voy a estar acá. Y les mando un abrazo a todas, a todos y a todos. Gracias, gracias y nos vemos en nuestra próxima charla, que no sé cuándo será, pero esperemos que ocurra. Las abrazo a todas y a todos y a todes.